Les hacíamos una pregunta que era la siguiente. ¿Quién dirigió la película Río Místico? La respuesta correcta es Clint Eastwood. John Penn es el protagonista de la película, pero no el director. Río Místico es una película norteamericana del año 2003, aclamada por la crítica, candidata a 6 premios Oscar, de los cuales obtuvo 2, Mejor Actor Protagónico, John Penn, y Mejor Actor Secundario, Tim Robbins. Se trata de una película dramática que cuenta la historia de 3 amigos que crecieron juntos en un barrio de Boston, y hay un hecho que marca la vida de esos 3 chicos cuando son muy chiquitos, y después, bueno, cuenta la historia de lo que pasa muchos años luego de ese incidente, con un crimen en el medio. Una película muy interesante, si no la vieron, la recomendamos porque la verdad que está buena. No, yo la vi, pero no se ve el director. Bueno. No, ninguno sabía la respuesta. Perfecto. Pero ella la vio la película. Sí. Pero dijo Mel Gibson. Bueno, vi otra cosa. Sí. Bueno, el director, no vi al director. Vamos a ver ahora, y vamos a tocar un tema diferente al que veníamos hablando de los ríos, de estos nuevos ríos, y tiene que ver con las especies exóticas. Pero para eso necesitamos de un invitado que sepa mucho más que nosotros. Bueno, podría venir casi cualquiera que sabe más, pero en este caso es un especialista. Veamos de quién se trata. Llega el doctor Sergio Salva. Licenciado en Biología y doctor en Biología por la Universidad Nacional del Sur. Tiene un máster en Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional de Córdoba y es investigador independiente del CONICET. Consultor especialista del proyecto Fortalecimiento de la Gobernabilidad para la Protección de la Biodiversidad a través de la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, a ver, la pregunta tiene que ver con el por qué hay especies exóticas. Pero primero me gustaría que definamos qué es una especie exótica. Claro. Bueno, los biólogos clasificamos a las especies de muchas maneras. Una de ellas es de acuerdo al origen geográfico. Entonces decimos que hay especies nativas, que son las especies que han estado desde siempre, desde su origen, en alguna región determinada. Y especies exóticas, que son las que trajimos los humanos desde algún otro punto del planeta. Podemos haberlas traído de manera voluntaria para cubrir alguna necesidad, como cultivos, como proveedores de madera o lo que fuera, o pueden haber venido accidentalmente asociadas al transporte de materiales, al movimiento de personas, etc. Entonces una especie exótica es una especie que no pertenece naturalmente a un territorio, sino que fue traída por el hombre de manera voluntaria o accidental de algún otro lugar. ¿Tenemos muchas aquí en la Argentina? Las especies exóticas son muchas. Los humanos movemos especies desde que existimos por distintos motivos. Ahora, el foco que nos preocupa particularmente es un subconjunto de las especies exóticas, que son las que llamamos exóticas invasoras. Las especies exóticas invasoras son aquellas que, habiendo sido traídas de otro lugar, consiguen adaptarse a las condiciones locales, empiezan a avanzar de manera espontánea sobre ambientes naturales o seminaturales y generan un impacto significativo sobre la diversidad biológica, o sea, sobre las comunidades biológicas nativas, el funcionamiento de los ecosistemas, la economía, la salud humana e incluso sobre valores culturales. Ahora, en porcentaje, podríamos decir que estas especies exóticas, por lo menos aquí en nuestro país, ¿la mayor parte son invasoras? No, en general solo una pequeña porción. No hacen nada, claro, no molestan. Es más, no solo no molestan. Muchas especies exóticas son clave para el desarrollo económico. La mayoría de nuestros cultivos y los animales de granja y animales que criamos son especies exóticas traídas de algún otro lugar del planeta. Las especies exóticas invasoras son un subconjunto afortunadamente menor, pero los impactos que generan son tan significativos que merecen una atención particular. Por eso es importante hacer esa distinción. Que una especie sea exótica no tiene ninguna connotación negativa, simplemente está hablando del origen geográfico de la especie. Ahora, el término exótica invasora implica que está afectando los ambientes naturales, y ahí sí es donde estamos preocupados. Sergio, perdón, pero cuando se trae una especie exótica a un territorio, ¿no se hace previamente en estudios? ¿Se analizan las posibilidades de que sea una especie invasora posteriormente? Sí, el problema es que tenemos una herencia de muchísimos años en los que este problema no había sido detectado, y entonces desde las épocas de la colonia, pero todavía desde antes, siempre que los humanos nos hemos movido de una región a otra, llevamos animales y plantas, como decía, a propósito o de manera inadvertida. Así que durante mucho tiempo no se hacía ningún tipo de evaluación previa a la introducción de una especie. Es más,
en términos culturales, en un país que tiene corrientes colonizadoras tan fuertes a lo largo de su historia como el nuestro, muchas veces los inmigrantes, como una manera de garantizar su seguridad alimentaria o por una cuestión de nostalgia respecto del paisaje del que venían, han traído una enorme cantidad de plantas y de animales, tratando justamente de replicar aquello con lo que estaban familiarizados en sus áreas de origen. Ahora, en épocas modernas, sí se hacen análisis que se llaman análisis de riesgo, que lo que intentan es evitar la importación o la introducción de especies que vayan a generar algún tipo de problema. Estoy viendo atrás una imagen de un sapo gigante que está morfando como loco. Pero más allá de esta imagen, me gustaría mostrarles a ustedes un informe donde mostramos plantas y animales exóticos, en muchos casos que pertenecen a este subconjunto, que son invasores. Vamos a verlo y lo charlamos con Sergio. En Argentina hay múltiples especies exóticas invasoras, tanto animales como vegetales. Entre los animales podemos encontrar el caracol africano gigante, que produce pérdidas muy significativas en sistemas agrícolas, en particular en huertas. Afecta de manera especial a pequeños productores y agricultores. El proyecto en el que se lo estudia tiene lugar en Misiones. También encontramos a la ardilla de vientre rojo, que causa pérdidas económicas por el consumo de frutos y la rotura de mangueras de riego. Otra especie que es perjudicial para la biodiversidad nativa del país es la rana toro. Es un depredador con características biológicas únicas. Los adultos tienen gran tamaño, cuenta con un alto potencial reproductivo y sus larvas producen secreciones tóxicas. Por lo tanto, carecen de depredadores naturales fuera de su área de origen. Otra de las especies exóticas invasoras es el castor. Su población actual se estima en 100.000 individuos. Los efectos del castor incluyen la destrucción de árboles por anillado, así como la modificación de la dinámica de nutrientes del bosque. En cuanto al reino vegetal, las plantas exóticas son un problema ambiental en todo el mundo porque se expanden de modo descontrolado. Interaccionan negativamente con otras plantas y animales y pueden alterar la química del suelo, introducir enfermedades y desplazar a otras especies. El delta del Paraná es un caso paradigmático. Está invadido por plantas que se propagaron desde jardines, como la ligustrina, el lirio amarillo o la madreselva, y el resultado es que un lugar de altísimo valor cultural, natural, recreativo y turístico se encuentra desfigurado ambientalmente. Esto mismo sucede en otros lugares del país. Es importante conocer estas especies para evitar su liberación o cultivo y evaluar su impacto ambiental. Bueno, ahí veíamos varias de estas especies, animales y vegetales. Y una de las que a mí me llamaba la atención, que veía acá atrás, era la rana toro, que viene de ¿dónde? Estados Unidos, me decías. La rana toro es originaria de la costa este de Estados Unidos. Desde ahí se dispersó voluntariamente, el hombre la llevó a muchísimos países con el objetivo principal de cría para producción de carne. Está presente en Argentina desde los años 80 aproximadamente, cuando se produjo un auge en los criaderos. Lamentablemente, la inmensa mayoría de los criaderos, los emprendimientos que intentaron trabajar con rana toro fracasaron económicamente, y es una cuestión repetida a lo largo de la historia que cuando un criadero fracasa, ¿cuáles son las alternativas que le quedan al dueño del criadero con los animales que tienen en stock? Bueno, mantenerlos como mascotas a lo largo del tiempo, pero eso cuesta dinero, sacrificarlos, pero eso le puede dar pena, y la tercera es liberarlos. Y en muchos casos se han producido liberaciones a partir de criaderos de fauna silvestre que terminan con esa especie establecida en ambientes naturales. Ahora, qué pena que no se comunican con alguna organización para decir, bueno, ¿qué hacemos con estos animales? ¿No? Largarlos así a... Esas son cuestiones que hay que trabajar, que de hecho forman parte de este proyecto de estrategia nacional, generar políticas para que se pueda aprovechar los beneficios asociados a las especies exóticas, evitando que se conviertan en invasoras. Ahora, Sergio, ¿hay hay estadios de invasión, me imagino? ¿Cuáles son? Estadios de invasión, desde que una especie llega en adelante. Que puede ser gravísimo o puede estar intermedio. Claro. No, por supuesto. Cada especie tiene distinta capacidad, cada especie tiene distinta manera de interactuar con el ambiente que la rodea, y además es la especie y las circunstancias ecológicas, distintos condicionantes ambientales, fundamentalmente relacionados con lo que nosotros hacemos con el ambiente, pueden hacer que el impacto de una especie sea más o menos significativo. Pero sí es cierto, nosotros tenemos en la base de datos nacional, el Sistema Nacional de Información de Especies Invasoras, hoy 719 especies, pero definitivamente hay un ranking que hace que algunas tengan impactos mucho más graves que otras.
Sergio, ¿y cómo se puede controlar? Una vez que se detecta y decís, esta especie es invasora, ¿se puede controlar de alguna manera? Porque pienso, no podés estar matando a los animales o podés traer algún otro animal como para equilibrar, o es peor las consecuencias. Bueno, el manejo depende mucho del momento en que vos encontrás la situación de invasión. Como en cualquier otra cosa, vos me estás llevando al momento en que la especie ya está presente. Pero yo voy a dar 2 pasos hacia atrás y voy a decir, como en cualquier otro problema, el tema de la prevención es central. Yo siempre digo que en invasiones biológicas, si uno pensara en la herramienta de manejo deseada, sería la máquina del tiempo. Para volver atrás al momento en que alguien decidió traer castores, rana toro, ligustro o lo que fuera. No tenemos la máquina del tiempo, pero tenemos algo parecido a la máquina del tiempo, que es la prevención, que hace que hoy podamos evitar problemas que van a generarse dentro de 15, 20 o 50 años. Ahora, ¿qué pasa cuando la especie ya está presente en un lugar? Hay distintas técnicas de control, hay una batería de técnicas de control que se han desarrollado, que incluyen el control biológico, que es lo que vos nombraste. Se puede traer otra especie que en el lugar de origen de la especie exótica actúe como un control natural. Entonces la traigo a este lugar para que frene la invasión. En la mayoría de los casos, las especies exóticas invasoras dejan atrás a sus enemigos. Entonces nosotros los traemos para que ejerzan ese proceso de control. Siempre se tiene que hacer con muchísimo cuidado, porque de lo que estoy hablando es de una invasión biológica planificada, así que porque estoy trayendo una especie de afuera. Y si no, hay otras técnicas de control que incluyen el uso de trampas, la captura, la esterilización de animales, métodos mecánicos para las plantas o métodos químicos. Parecido en ese caso a lo que se hace con el control de las plagas agrícolas. Que de hecho esto se parece, porque lo que estamos hablando es de especies que generan un impacto significativo no dentro de un campo de cultivo, sino en un ambiente natural, por ejemplo en un parque nacional. A veces la misma especie cubre los 2 nichos, y es un problema para la agricultura y un problema para la biodiversidad. Sergio, recién me cuesta un poco entender cómo una especie vegetal puede ser peligrosa. Invasora, o sea, exótica y después invasora. En el informe recién se mencionaba que a veces una planta puede interactuar raro con otra planta. ¿Qué es eso de la interacción extraña que se puede dar y por qué es peligroso? Mira, hay un montón de aspectos que tienen que ver con las invasiones de plantas que pueden generar impactos muy significativos. Uno puede ser que una especie exótica crezca mucho más rápido que las plantas nativas, que ocupe el espacio disponible, que las prive de algún recurso clave y que entonces por competencia desplace a las especies que naturalmente había en un lugar. Eso genera un impacto no solo sobre las plantas, sino por supuesto sobre todos los animales que dependen de esas plantas para la provisión de hábitat. Ese sería un efecto, una especie sobre otra especie o sobre un conjunto de especies. Pero a veces las plantas cambian directamente la forma en que funciona un ecosistema. Por ejemplo, plantas que tienen raíces mucho más profundas que las plantas nativas alcanzan depósitos de agua subterráneos y entonces lo que hacen es bajar el nivel de las napas freáticas en ambientes donde, por ejemplo, las lluvias son muy escasas, en ambientes áridos o semiáridos. Eso puede llegar a hacer que hasta se sequen lagunas completas por la presencia. Es el efecto contrario a lo que nos contaba Alfonsina. Justo lo contrario de lo que se conversaba en la primera parte. Ahora, llevemos Sergio, esas especies a San Juan, claro, a San Luis. Digo. Bueno, llevémosla. Bueno, el problema es este. El problema es este. Eso se ha hecho. Se han movido especies a algunos sectores, a algunas regiones, para controlar inundaciones. El problema es que las inundaciones a veces ocurren en cierta época del año y ahí sobra el agua, y en otra época del año falta el agua. Y las especies exóticas están 365 días al año, las 24 horas del día, haciendo lo que saben hacer. En el caso de estas freatófitas, evaporando agua, bombeando agua desde las napas subterráneas hacia la atmósfera, privando de agua algunos ambientes donde esto es crítico. Por ejemplo, en el sur de Mendoza, en la laguna Yancanero, que es una reserva muy importante para la protección de hábitat crítico para especies de aves migratorias. Los tamariscos, que son especies de árboles con los que estamos bastante familiarizados porque son exóticas, pero hace mucho tiempo que están en Argentina, bombean cantidades de agua y colonizan las playas, y entonces ya no queda ambiente apropiado para que estas aves descansen en sus vuelos migratorios. Entonces lo que estamos teniendo es una modificación completa del ambiente, cambio del ciclo del agua. Otra forma que tienen las plantas de modificar un ambiente es cambiar la frecuencia y la intensidad de los incendios. Las plantas son el combustible de los fuegos. Entonces, por ejemplo, hay un conjunto de pastos africanos que han sido introducidos en América del Sur para mejorar las pasturas, que no mejoraron las pasturas porque tienen muy baja digestibilidad, y por el contrario lo que hicieron es hacer que los fuegos, los incendios, se produzcan con mayor frecuencia y mayor intensidad. Entonces cambiaste directamente la forma en que funciona el ecosistema completo. Bien.
Es muy interesante lo que estamos hablando. Una de esas especies invasoras y exóticas es la ardilla de vientre rojo. Y Caro, ¿con quién estuviste? Me fui a Luján, a la facultad de Luján, porque hay un grupo de investigación que trabaja en este problema que de la ardilla de vientre rojo, que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, que es terriblemente invasora y que lo peor de todo es que mucha gente la tiene como mascota. Así que antes de presentarle la nota tengo que decirles que si tienen una mascota que es una ardilla de vientre rojo, bueno, no la pueden tener, tienen que llamar a Fauna y a ver qué se hace con eso. Por otro lado, les presento en esta nota a la ingeniera agrónoma Paula Pedreira, que nos explica un poco más de este tema. Paula, ¿de dónde es la ardilla de vientre rojo? La ardilla de vientre rojo es de origen asiático. Se introdujo en el país en 1970 por un productor forestal, un empresario, y la trajo por motivos ornamentales, o sea, para embellecimiento. Paula, ¿qué daños causa la ardilla de vientre rojo? La ardilla de vientre rojo descorteza árboles, consume frutos, roe cables, por ejemplo, de sistemas de riego, roe cables de los lugares urbanos y periurbanos, come semillas, come frutos, también daña brotes y consume hojas. Esto de roer cables causó un gran problema en Jáuregui, en la comunidad local, porque era tanto lo que Claro. comieron, o sea, que royeron los cables, que terminaron perjudicando. Entonces tuvieron la única solución que encontraron en hacer un cableado todo subterráneo. Y contame, acá tenés un pedacito de madera, ¿cuál es el daño que le hace a la corteza? Esto es un corte transversal de Pino Elioti, y lo que hacen el descortezado produce estas deformaciones de los anillos de crecimiento de los árboles, y esas deformaciones obviamente repercuten en el volumen de producción de madera, como también repercuten en la calidad, porque este manchamiento después provoca una retracción y se termina quebrando esa tabla que sale para destino comercial. Y contame, Paula, ¿cuál es el proyecto que ustedes llevan a cabo y por qué es importante? El grupo se llama Ecología de Mamíferos Introducidos, está trabajando en la Universidad Nacional de Luján, y nuestro proyecto estudia, digamos, el comportamiento de la ardilla de vientre rojo, cuáles son los impactos que causan. Es importante porque nos va a decir cuánto está perdiendo, cuáles eran las pérdidas del productor en cuanto a lo forestal, y también ecológicamente es importante como para que no se introduzca en zonas protegidas, como por ejemplo que actualmente no hay en el delta, para que no repercuten las especies forestales del delta. También es importante porque transmiten enfermedades, entonces no es un animal que se puede mantener tipo mascotismo, o no es un animal doméstico, es un animal silvestre. Bueno, muchas gracias. Bueno. Conocimos un poco más acerca de las ardillas de vientre rojo en Argentina. Década del 70, a un hombre se le ocurrió traerla, la trajo, y bueno, y acá tenemos este problema. Por no tener previsibilidad, por no saber, por no buscar información. Bueno, ahí le parecía tenemos simpático el animal y dijo, lo traigo para Argentina. De hecho lo es. Los animales, en realidad, como vemos en todos estos casos, el responsable de los problemas sería... ¿De dónde es la ardilla? Del sudeste de Asia. Fíjate que hay un desafío muy grande con este tema de invasiones biológicas, que es el desafío de la comunicación. Por eso me parece genial estar hablando de estos temas. Porque muchas veces la gente cree que no hay nada de malo en liberar un animal. Al contrario, hasta parece un hecho, un acto humanitario, ¿no? Tengo un pez en una pecera o un pajarito en una jaula. Y qué mejor que soltarlo en el ambiente natural. Bueno, ese no es una acción humanitaria en absoluto. Primero porque lo más probable es que ese pobre animal se muera. Un animal que ha sido criado durante varias generaciones en condiciones de cautiverio difícilmente responda bien al ambiente. Segundo, porque en caso de sobrevivir, quién sabe si tiene alguna enfermedad, algún parásito, algo que haya tomado, que haya contraído durante el cautiverio y que traspase a la fauna silvestre y termine generando un problema muchísimo más grave que el que queríamos corregir. Y tercero, eventualmente esa especie podría establecerse en el lugar. Si uno va, por ejemplo, a Costanera Sur, a la reserva, va a ver unas tortugas acuáticas que tienen unas manchas rojas en la cabeza. Esa tortuga se llama tortuga de orejas rojas. Es una tortuga hermosa, pero es una tortuga del sur de Estados Unidos. Se vende como mascota en las tiendas de mascota. Y a veces la gente la tiene un tiempo, la compra cuando es muy chiquitita, y cuando crece ya no le parece tan simpática,
y entonces ¿qué hace? La libera. suelta en algún lugar. Y esas tortugas traen un montón de problemas, entre otros, hibridan con las especies nativas. La hibridación implica la pérdida de información genética propia de las especies de este lugar, la pérdida de la capacidad de adaptación a las condiciones particulares del ambiente. Entonces lo que tenemos es un impacto significativo. Tenemos que hacer una pausa y cuando volvamos, Chucho nos va a traer 2 experimentos diferentes para aunar. Primero, el tema de los ríos y después las especies exóticas invasoras. Así que después de la pausa lo tenemos aquí. Ya venimos.